Buenas tardes a todos. Me da un enorme gusto formar parte de esta misión cultural que representa la Brigada para Leer en Libertad, a la que regularmente acompaño. Y me da particularmente gusto el día de hoy, porque he vivido mucho tiempo en Cuernavaca, me es familiar, acabo de ir a visitar a mis proveedores de cuestiones de computación aquí a un paso, y comí en uno de los restaurantes que más me gustan por acá, el de los Colorines. En fin, es un lugar que tengo muy próximo por muchísimas vivencias, mucho tiempo de andar paseando por estas calles, y el gusto también se renueva porque el Fondo de Cultura Económica, que ahora encabeza Paco Ignacio Taibo II, me ha publicado, o republicado mejor dicho, uno de los libros que considero primordial dentro de lo que he escrito, La rebeldía de pensar. Así es que les voy a ofrecer una plática para tratar de que entendamos qué es esto del pensar. Pero como es un asunto filosófico un tanto árido, quisiera contárselos más o menos en el orden cronológico en el que fue apareciendo en mi vida. La primera vez que escuché esta palabra, pensar, fue de parte de mi abuela, que me decía: Óscar, piensa. Y yo me quedaba más o menos descontrolado porque no sabía a qué se refería. Entendía muy bien sus indicaciones cuando me decía: Óscar, lávate las manos. Yo iba, me lavaba las manos, no había ninguna duda, ningún problema. Lo mismo cuando se trataba de no embarrarme la comida en la cara. Pero cuando me decía: Óscar, piensa, normalmente lo hacía pues en unas circunstancias en las que ya venía la frase acompañada de 2 o 3 varazos con una vara de membrillo que tenía siempre muy a la mano, y yo no sé si la tenía a la mano o era tan previsora que cuando me encargaba que cuidara la leche que estaba hirviendo, el tiempo que ella tardaba en irse, y yo por supuesto en distraerme y se derramaba la leche, ella ya tenía la vara en la mano y me golpeaba. El asunto más o menos se repetía todas las noches. Yo no sabía que eso era eso de pensar. Creía que pensar consistía en evitar a toda costa que la leche se desparramara. No tenía más claridad. Hubo una modificación en mi casa de la olla de barro, vino una olla express, y había que cuidar la olla express y el hervor de los frijoles, y como todos ustedes saben, hay que esperar a que salga el aire de la olla para ponerle el taponcito. Bueno, me pasó lo mismo una vez con la olla express y los frijoles, solo que en esta ocasión, en lugar de simplemente derramarse, salieron disparados como metralla hacia el techo de la cocina y quedaron incrustados ahí para el resto de la eternidad. Esa vez el membrillo casi se rompe y sufrí muchísimos flagelazos, y me prometí averiguar a lo largo de mi vida qué sería esto de pensar. Yo creía que pensaba porque por la cabeza me pasaban, como a todas las personas, muchísimas cosas. Un recuerdo, un deseo, un pedacito de una canción, un momento de una película, un beso a la hora de las escondidillas con alguna amiga con la que me escondía en un tinaco vacío. Y cuando me decían: ¿en qué estás pensando?, para no delatar toda la cantidad de cosas que me pasaban por la cabeza, solía responder: nada. Y creo que tenía razón. Efectivamente no estaba pensando en nada, sino estaba pensando en lo que años después vine a descubrir que se llama flujo de conciencia. Este estado de evocación en el que uno no tiene ninguna idea clara, consistente en la cabeza, sino que simplemente la cabeza es el escenario por el que pasan innumerables cosas. Este flujo de conciencia fue nombrado y bautizado así por un filósofo llamado Henri Bergson en un libro que se llama La duración,
que fue una verdadera revolución, no solamente para la comprensión de en cómo pensamos, sino incluso para la literatura. A partir de ahí nació lo que conocemos como el monólogo interior. Estos pasajes que nadie entiende de, por ejemplo, Faulkner en El sonido de la furia. Hay un monólogo interior de un niño retrasado mental al principio de esta obra que es verdaderamente incomprensible. Lo mismo sucede con Joyce en el Ulises. Hay muchos pasajes que son asociación libre de conciencia, este flujo de conciencia del que les hablo. Eso efectivamente todo el mundo lo hace. Estamos de alguna forma distraídos y no le damos coherencia a lo que se nos va apareciendo en la conciencia o en la cabeza, para decirlo de manera más sencilla. Pensar no es eso. Eso es ser poseído por los pensamientos. Pasan un sinnúmero de imágenes por la conciencia. Pensar es cuando uno tiene un problema, cuando hay un problema que resolver, y entonces uno se concentra, echa mano de todos los elementos que conoce, de todo lo que está a la mano, para tratar de resolverlo. El problema del pensar, pues, es relacionar todo lo que esté al alcance en función de encontrar una determinada solución. Esta manera de definir el pensar no es, sin embargo, exclusivamente humana. Hay un experimento simpático en el que los zoólogos someten a una larga dieta a un chimpancé, y cuando está muerto de hambre le ponen en una altura más o menos como la de esta carpa, una penca de plátanos. El chango, por supuesto, brinca. Estos sádicos le meten un banquito, se sube al banco el chango y desde ahí brinca. Luego le meten un pedazo de un tubo. Con el tubo y subido en el banquito trata de alcanzar la penca, no puede. Y finalmente introducen un segundo tramo de ese tubo que se atornilla con el primero. Y después de muchos ensayos y errores, el chango termina atornillándolo, se sube al banco y descuelga la penca y se sienta a comer. Si pensar fuera resolver problemas y relacionar las cosas en función de los problemas, pues lo compartiríamos con los chimpancés, y creo que de alguna manera los mexicanos, que somos tan ingeniosos para convertir unas medias en una banda para que un bochito pueda refrigerarse, o un gancho de la ropa lo convertimos inmediatamente en una antena parabólica que nos permite ver señales verdaderamente con una nitidez que ya quisieran las antenas estas parabólicas. En fin, si pensar fuera relacionar cosas, pues lo compartimos con los animales. Lo que realmente nos distingue, y es lo que nos da una ventaja sobre todos los demás seres vivos de este planeta, es que lo que relacionamos son palabras. Las palabras permiten que el pensamiento no esté cargado con la pesadez de los objetos, sino que pueda adquirir una velocidad extraordinaria. Y vean ustedes el diferente nivel que tienen las palabras. Hay unas, por ejemplo, la palabra silla, que es un concepto universal que sirve no solamente como el nombre propio de un objeto, sino sirve para todos los objetos que tienen unas determinadas características, que sin importar el material de que estén hechos, el tamaño, el color, reconocemos una silla. Silla puede ser de plástico, de fierro, de madera, de un color, de otro color, de metal, de todas las diferencias que ustedes quieran. Pero hay un elemento básico por el cual sigue siendo una silla y no se convierte en un banco: el respaldo. Si le quitamos a la silla el respaldo, se vuelve inmediatamente un banco. Y también hay muchos bancos de muchos tipos. Hay unos con una sola pata, hay con 3, hay con 4, hay con un cilindro debajo. Las palabras, pues, son elementos que nos permiten hablar de universales, nada más que tienen una determinada extensión.
Estos universales, hay unos que son más amplios que otros. Por ejemplo, la palabra mueble es una palabra que implica sillas, mesas, bancos, escritorios, etcétera. Si se fijan, tiene una extensión mayor porque abarca un mayor número de objetos. Conforme va uno accediendo a un nivel de mayor alcance, de mayor extensión de los términos, sube uno de meras palabras a propiamente categorías. Y uno piensa más bien cuando piensa con categorías. Y cuando finalmente se deshace uno de los elementos que marcan la particularidad de cada palabra, cuando empieza uno a manejar ideas trascendentales, o sea, conceptos de una altura, de un alcance enorme, pues llegamos justamente al territorio de la filosofía, en el que una de las palabras clave es la palabra ser. Ser sirve para referirse a todas las cosas. Hasta el bueno de Don Quijote es un ser de ficción. El amor es, luego también es un ser. La silla de la que hablábamos hace un momento es. Cuando llegamos a este nivel de generalidad y tratamos de relacionar categorías que tengan el mismo alcance, nos damos cuenta de una cosa muy curiosa, que yo no puedo decir ningún predicado a propósito del ser. Si digo, por ejemplo, que el ser es rojo, inmediatamente se ponen furiosos los verdes, los amarillos, los azules y me reclaman que también son. Necesito encontrar un predicado lo suficientemente amplio como para podérselo decir al ser. Sin embargo, cuando digo que el ser es lo real, no estoy haciendo más que una tautología, es decir, definir con el predicado lo mismo que ya se dice en el sujeto. El ejemplo más claro de tautología es cuando hablamos de los triángulos. Si yo digo triángulo es una figura de 3 ángulos, lo estoy diciendo en el mismo sujeto. Triángulo, 3 ángulos, no hago más que una equivalencia. Durante una enorme temporada de la Edad Media, los filósofos se dedicaron a tratar de pensar el ser con categorías lo suficientemente amplias e inventaron un problema que ahora se conoce como el problema de los trascendentales. Pensar en sentido estricto es pensar el ser. Con esto que les acabo de decir, en lugar de hablarles de mi libro, les estoy hablando del libro de Heidegger que se llama ¿Qué es pensar? Pero, en fin, vale, porque de alguna forma es un auxilio que a mí ese libro me prestó para poder escribir el mío, este de acá. Entendiendo esto, que pensar es relacionar, y mientras más abstractas sean las cosas que relaciono, mejor pienso, pues me di cuenta que ni siquiera la filosofía tenía la suficiente ligereza de conceptos como para poderme brindar el mejor instrumento para pensar. ¿Cuál es el lenguaje totalmente desprovisto de materialidad? El lenguaje más universal de todos los lenguajes. Pues los números que no son 1 o 2 manzanas, sino son 1 o 2 de algo que es una abstracción absoluta, porque ni siquiera 2 gotas son idénticas a sí mismas. Y además cuando las sumo no son 2 gotas, sino son una gotota. La categoría de número es de las más altas adquisiciones que hemos adquirido. Y por eso es que el instrumental matemático que se dedica a relacionar abstracciones alcanza estos niveles de potencia para poder desentrañar la estructura del universo y muchísimas cosas. Para hablarles un poco de mi fascinación por las matemáticas, pues les voy a contar un par de chismes. Uno que a mí me acomplejó profundamente, porque mientras que a mí me daban de varazos a los 8 años con la vara de membrillo por idiota, había un matemático de nombre Gauss que demostró su talento desde niño. Y no me quiero ahorrar esta anécdota que es preciosa. El profesor de Gauss un día llegó al salón de clase con ganas de leer el periódico y les encargó a todos
que sumaran del 1 al 100, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, esperando que eso les tomaría el trabajo suficiente como que para que se pasara toda la hora de la clase. Dio las instrucciones, los niños entendieron y empezaron 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, y ahí iban poco a poco, y de pronto Gauss levantó la mano y dijo, ya sé el resultado, y el profesor le dijo, a ver, como que ya sabes. Todos los otros niños dijeron, este escuincle presumido. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado son 5,050. Ah, caramba, sí es cierto. ¿Y cómo fue que lo hiciste? Ah, pues muy sencillo. Sumé las puntas. 1 más 100 son 101. 2 más 99 son 101. 3 más 98 son 101. Como tengo 50 pares, 5 por 101 son 5,050. Para que vean nada más lo que es ser genio desde chiquito. Esto se los menciono un poco para ilustrarles el hecho maravilloso, el instrumento que poseen los matemáticos, y también para manifestar aquí una especie de crítica a todos ustedes, incluyéndome, porque somos una bola de seres anuméricos, algo así como analfabetas, pero de los números. Pensamos que el número es un adorno, pero el número realmente es una información que viene ahí y de manera muy clara cuando uno sabe leerla. Nosotros, es más, nuestra capacidad numérica es tan baja que cuando ya son muchos, decimos son un montón. Y si estuviera aquí mi amigo Paco Taibo, lo diría con una expresión más colorida, porque es la unidad métrica nacional para referirse a multitudes. Pero en fin, dado que no lo veo por aquí, la tendré que decir yo. Aquí nada más hablamos de poquitos y de un chingo. Pero la verdad, sí vale la pena saber cuántos dígitos tiene un número para poder entender su verdadera dimensión. Esto nos permitiría un trato mucho más claro con la realidad. Bueno, ya hasta ahí la cuestión matemática, solamente se las quería mencionar, porque sí estoy convencido de que ni siquiera la filosofía alcanza los vuelos que puede alcanzar el pensamiento matemático. Me declaro pues un neopitagórico tardío. Bien, quisiera ponerles ya un ejemplo de cómo se piensa, que me he encontrado por ahí como el ejemplo más claro para poder ilustrar el pensamiento. Hay un libro de Lucrecio que se llama De la naturaleza de las cosas. Es un libro que yo leí hace mucho tiempo, tiene una bola de cosas muy bonitas. Por ejemplo, la explicación de que los sueños consisten en esos viajes que hace el alma cuando se separa del cuerpo y va a esos lugares oníricos que nosotros vemos durante el sueño. Y por eso cuando nos despiertan así abruptamente, el alma no se alcanza a incorporar todavía en el cuerpo y despertamos medio atontados. Y ya después, poco a poco, el alma se acomoda y ya cobramos una plena conciencia. Dice cosas como del estilo de esta, pero dijo una afirmación que pasó inadvertida en la época de los griegos, pero que durante la Edad Media causó una verdadera conmoción. Dijo que cuando se separaban dos placas de metal, el vacío que se producía entre ellas no podía ser llenado por el aire de manera instantánea, porque el aire no corre a una velocidad instantánea. Imagínense, por favor, dos placas de metal, al separarlas, el aire tarda en entrar y llenar el hueco. Esto no tenía ninguna importancia, pero como en la Edad Media se discutía la omnipotencia de Dios y que Dios regía en el ser, pero no regía en la nada, el vacío lo consideraban una especie de nada,
pues entonces era un problemón, porque se ponía en duda la omnipotencia divina. Quien sacó al mundo esta frase de Lucrecio fue Roger Bacon, un filósofo medio extraño de la Edad Media que se dedicaba a hacer canalladas por el estilo de esta. Soltar de pronto un petardo que incomodaba a toda la gente, porque imagínense, insisto, si Dios es omnipotente pero existe el vacío, Dios no tiene poder en ese espacio. Se conmocionó la gente y trataron de buscar una refutación de esta cuestión que parecía obvia, porque todo el mundo admitía que efectivamente el aire no corre a una velocidad infinita, y entonces antes de ocupar el vacío que se produce por la separación de las dos placas, pues se produció un vacío. Después de mucho darle la vuelta, un teólogo dijo que ya tenía la solución, que lo que sucedía es que las placas no se separaban de manera paralela, porque era muy difícil mantener la equidistancia, y que se separaban marcando un pequeño ángulo de inclinación, algo así como esto. Y que entonces el aire podría entrar en la medida en que ese ángulo de inclinación fuera más o menos abierto. Parecía que ya estaba refutado, ¿no? Pero Roger Bacon, que era maligno, dijo, no me importa si es un vacío muy grande o es un vacío puntual, basta con que en algún punto de contacto se separe para que, como el aire no entra instantáneamente, se produzca un vacío insignificante, y ahí no gobierna Dios. El teólogo furioso, porque ya le habían echado a perder su prueba, se pasó meses pensando, o sea, relacionando todo lo que conocía para poder encontrar una explicación que lograra salvar el problema de la omnipotencia de Dios. Y la encontró. Dijo, lo que sucede es que la verdad, las planchas de metal nunca están completamente separadas. Siempre entre ellas media una capa de aire. Y por eso es que al no estar separadas, al no estar nunca juntas, cuando se separan no se produce el vacío. Ya está, ¿no? Roger Bacon, que les digo que era maligno, dijo, bueno, ¿qué tal si quitamos una de las placas de metal, y en lugar de que esta placa de metal toque con la otra, que esta placa de metal toque con el agua? El agua es lo suficientemente adherente como para no permitir ninguna capa de aire entre una cosa y la otra, y cuando se separe del agua, ¡tas!, el vacío de nuevo. La discusión era fascinante. A mí me habría gustado que las becas de Conaculta siguieran financiando esta argumentación, pero lamentablemente un arzobispo, harto ya de la discusión y de estar en los vaivenes del pensamiento, decretó que si seguían discutiendo el tema, los mandaba a la hoguera. Así suelen acabarse los pensamientos, cuando de pronto alguien amenaza con la hoguera. Esta anécdota se las cuento porque caracteriza muy bien aquello en que consiste pensar. Se trata de un problema, pero no de un problema cualquiera, de un problema en el que nos vaya la vida, un problema que realmente nos muerda y que no nos deje descansar, y necesitamos resolverlo a como dé lugar. Pero no un problema vulgar, por favor, de celos matrimoniales, que también nos hacen más tarde dando vueltas y vueltas y vueltas. Un problema del mundo que valga la pena ser pensado y que de veras nos afecte, porque si no será la parte emocional de necesidad absoluta de resolver el problema, el compromiso no hace que uno se esmere lo suficiente, y como bien dice Heidegger, no hemos pensado aún lo suficiente. En el ejemplo que les puse, había una pasión de los dos bandos, tanto el del intrigoso
Roger Bacon como en del teólogo, porque lo que se estaba jugando era algo tan grave para ellos: ¿existe o no existe Dios? Y si se fijan, la manera como se rebate en cada uno de los momentos, lo que se está llevando a cabo es una crítica del planteamiento anterior. Se le encuentra el defecto, y entonces el siguiente paso del pensar no solamente es relacionar, ya se encuentra una solución, sino a esta solución, ¿qué defecto le podemos encontrar para poder proponer otra cosa? El pensar siempre es pensamiento crítico, pensamiento que incluye una negación. Esto no es como tú dices, sino es de otra manera. Hay un ingrediente también interesantísimo e importantísimo para que exista el pensamiento. Necesito que la vida me vaya en juego, necesito formular lógicamente con todos los conocimientos que tenga al alcance mi propuesta, y aparte, para poder atacar al otro, necesito imaginación. El que se le haya ocurrido en el último de los episodios que les narré, quitar una placa de metal y poner el agua, realmente es una muestra de talento imaginativo, y en cada una de las otras etapas también, porque no están a la mano las cosas que uno tiene que pensar, hay que sacárselas de algún lado, hace falta una ocurrencia, algo que sea resultado de la imaginación. El pensamiento crítico, pues, igual que el pensamiento positivo, busca encontrar una solución, una respuesta, y cuando la encuentra, parece que la verdad trae un problema gravísimo para todos nosotros. La solución, en cuanto creemos haberla encontrado, nos parece tan buena que ya no merece ser revisada una segunda vez. Siempre que alcanzamos una verdad, hagan de cuenta que llegamos a un descanso de la escalera y ahí nos quedamos. En el libro de La rebeldía de pensar, lo que propongo es que no es el pensamiento crítico el que se mantiene de manera incesante, porque el pensamiento crítico también puede engendrar dogmatismos, estadios en los que se detenga. Si quieren una prueba más o menos histórica, pues ahí tienen el pensamiento crítico de Marx, que justamente era un pensamiento dialéctico, y cuando llegó finalmente a convertirse en Estado en la Unión Soviética, dijo Marcuse en algún momento que el marxismo soviético era una nueva teología. Y efectivamente se había instaurado como una verdad, como una teología que había que repetir. Casi siempre en las escuelas enseñamos lo que nos parece el resultado más actualizado del estadio de la ciencia o del estadio del conocimiento en el que estemos trabajando. Y eso los alumnos lo repiten, están obligados a aprenderlo. Lo que fue el resultado de un pensamiento crítico, de un pensamiento científico que buscaba, en las escuelas tiende a convertirse por definición en escolástica. Y triste espectáculo dan en las facultades de filosofía actualmente haciendo escolástica. Si ustedes se mueven por ahí en este medio, van a encontrar cómo los filósofos de moda son exegetados por los estudiantes y exegetados por los maestros. Y lo único que hacen es precisar qué es lo que dice el texto, pero no dicen algo diferente del texto haciendo una nueva propuesta. Porque lamentablemente en las escuelas de filosofía no se enseña a pensar, se enseñan filosofemas. Así como si en las escuelas de literatura se enseñaran poemas y se sacaran de ahí una bola de recitadores. En las facultades de filosofía sucede esto. Si no es el pensamiento crítico, ¿cuál es la forma más potente del pensamiento? La que sea la negación de la negación. Y a esto lo he llamado la duda. La duda que nos debe de corroer, porque ya tenemos suficiente pedigrí histórico, quiero decir, ya hemos visto demasiado, ya ha llovido bastante, para darnos cuenta que ninguna de las versiones científicas ha alcanzado un estatus que ya no merezca ser revisado.
La verdad científica que más longevidad tuvo fue la geometría de Euclides, que estuvo vigente durante un par de milenios, pero un buen día, afortunadamente, a Lobachevsky se le ocurrió modificar el axioma de las paralelas y, cambiando ese axioma, manteniendo toda la estructura argumentativa, pudo hacer una geometría no euclidiana. Roto este dique, se cambiaba el axioma de las paralelas y se ha seguido cambiando por cada uno de los no euclidianos que han seguido, Lobachevsky, Riemann, Poincaré, etc. Si ya tenemos pues la experiencia histórica de que los conocimientos que alcanzamos nunca son definitivos, creo que la manera de poder mantenernos es mantenernos dudando. Y que esto es la única actitud sana. Por un elemento además, no se piensa, así como no se camina, solo para llegar a la meta. También se camina para mantenerse uno en forma. Y pensar no es solamente útil para llegar a una solución, es también para mantenernos humanizándonos, porque justamente lo más característico del ser del hombre es su carácter histórico, porque si nos hubiéramos quedado con la primera verdad, seguiríamos viviendo en la época de las cavernas. Bueno, propongo pues la duda como la forma más elevada del pensar, y me separo un poco del libro para comentarles a ustedes una cosa. Supongo que tienen un montón de certezas. La primera es que son hijos de sus padres, la segunda es que sus hijos son hijos de ustedes, la tercera es que son mexicanos que están aquí, que ahorita es de tarde y no de mañana ni de noche. Hay muchísimas certezas, hay certezas políticas, que este que está mandando ahora es el bueno, que este que está mandando ahora es el malo. Ahí no hay términos medios, están las cosas tan polarizadas que así se parece que están. Hay asuntos religiosos, mi Dios es el bueno, no el tuyo, Alá no es tan bueno como el mío, ni tampoco, en fin, no mencionaré un montón de deidades que ya me imagino se las saben ustedes. Toda nuestra vida está sentada en una serie de certezas y nos parecen que son las correctas. ¿Por qué nos parece que son las correctas? Por una razón biográfica. Nacimos aquí, rodeados de una cierta familia y de una determinada comunidad. Y ahí, quienes pensaban como nosotros, pues los acercábamos, y quienes pensaban diferente de nosotros, los alejábamos. Nos gusta ir a comer con la gente que le gusta la misma comida que a nosotros, nos gusta ir al cine con las gentes que ven las mismas películas que a nosotros, nos gusta platicar de libros que leen los mismos libros que nosotros, las personas que leen los mismos libros. En fin, la vida, como uno la va decidiendo más o menos, termina siendo que uno se rodee de espejos. Y de pronto, sin darse cuenta, uno forma parte de un coro en el que todos los que están dentro piensan igual. Y están de acuerdo, y están felices, y están estáticos. Pensar es replantear estas certezas, y por eso cada que pensamos es un gesto de rebeldía, porque nos separamos de la masa de la que formábamos parte. Pensar es algo que nos individualiza, y es muy raro que dos individuos puedan pensar exactamente lo mismo. Y es rarísimo que un país completo casi pueda pensar exactamente lo mismo. Por eso mis grandes sospechas de que pensemos. Y de ahí entonces la intención del libro de presentar unos problemas que no tienen solución, a los que llamo problemas insolubles, que son justamente aquellos con los que uno puede entrenarse de manera permanente. Solamente se los menciono. ¿Por qué soy y por qué hay ser? ¿Qué sentido tiene mi existencia
y por qué existe lo que existe. Estos dos temas los han abordado todos los filósofos, cada uno ha propuesto una determinada solución. Hay algunas soluciones que se volvieron religiones, se volvieron muy populares. Me refiero a la solución platónica. Ustedes piensan que estamos en el siglo XX, ¿no? Y que Platón ya se quedó allá en el pasado, en el tercer siglo antes de nuestra era. Pues sin embargo, la filosofía de Platón se volvió religión. Había un mundo de copias y en el cielo, en el topos Uranus, o sea, en el lugar celeste, unas ideas, y entre las ideas había una idea que era triple, era una santísima trinidad compuesta por la verdad, la belleza y la bondad. A esa verdad la llamaban la calocagatía. Platón proponía que para poder acceder a ese mundo de las ideas había que desprendernos de todos los placeres de este mundo, porque si no nuestra alma se contaminaba de lo mundano. Y entonces había que quitarse el vicio de la fornicación, la comida en exceso. No sé a qué les parece, a qué se les parece, pero el cristianismo no es más que platonismo. El Valle de Lágrimas y el cielo es el mundo de las copias y el topos Uranus. Dios es la Santa Trinidad y para llegar a Él hay que hacer un ejercicio de purificación. Lo que para Platón era un requisito epistemológico para acceder a la contemplación de las ideas, ahora se trata de una moral que permite que uno pueda acceder a el más allá. En fin, muchas de las filosofías se volvieron religiones. Estoy simplemente dándoles la radiografía de una de ellas, pero la filosofía siguió y siguió, y cada que se encontraba con una determinada verdad, pues sus fieles seguidores la repetían como si fueran acólitos, como si fueran sacerdotes de ese culto. Sucedió casi con todas las filosofías. Si no, vean ustedes por qué se llaman los kantianos, los marxianos, los hegelianos, los heideggerianos. Esos son justamente los repetidores de un culto, de un tipo de verdad. La única manera de mantener viva la filosofía, o sea, mantener el pensamiento activo, es entrenándose con unas verdades imposibles a las que hay que encontrarles una solución cada día. ¿Por qué soy? Porque hay ser. En el libro propongo algunas posibles respuestas a este tema, y ahora que comprendo bien, más o menos bien, en qué consiste pensar, me doy cuenta que mi abuela no me quería invitar a que hiciera esto, sino más bien se estaba refiriendo a algo mucho más sencillo. No te precipites en la acción. Antes de hacer algo, siquiera dale una vuelta. Era una manera de invitarme a pensar, bastante cruel, bastante eficaz según el resultado, pero creo que no le había atinado del todo. Pensar justamente consiste en repensar todo lo que creemos que es válido. Si realmente eso que sentimos por el que está aquí a nuestro lado es de veras amor o es otra cosa. Si es amor o es costumbre. Si de veras es deber lo que sentimos frente a los demás cuando nos sentimos invitados a ayudarlos, o es ganas de que al ayudarlos hacerlos sentir todavía más bajo. A ver si de veras es verdad la caridad, o si es una manera de ensayar un despotismo con guantes. Hay que repensarlo todo. Hay que repensar, por ejemplo, si el motivo por el cual soy infeliz, que consiste en no tener
suficiente dinero realmente es un motivo como para ser infeliz, o me han vendido esta idea, y entonces estoy corriendo tras una zanahoria que ni siquiera es de mi tipo. Todos los días estamos recibiendo mensajes que nos refuerzan una determinada conducta, que nos invitan a una determinada acción, y rara vez nos detenemos a ver a quién servimos cuando pensamos y actuamos de la manera que actuamos, a quién enriquecemos, a quién beneficia. Si lo que hacemos siquiera nos dejara satisfechos y viviéramos todos felices, pues valdría la pena obedecer a ese amo. Pero si encima vivimos desgraciados y no somos felices por hacer lo que hacemos, es que le estamos haciendo el caldo muy gordo a alguien que nos está gobernando. Que nos está gobernando, no me refiero al presidente, que nos está gobernando como conciencia interna, que se ha inoculado en nosotros a través de la ideología, de la publicidad, de muchos elementos que tienen para manipularnos. Pensar, pues, es un acto de rebeldía. No es una actividad humanitaria, es una necesidad para salvarnos a veces de nosotros mismos, porque estamos tan contaminados por lo que nos han imbuido, por lo que nos han hecho creer que es lo correcto, que bien valdría la pena autopsicoanalizarse o autorrevisarse pensando, que me parece mucho más eficaz. Pues en eso consiste más o menos el libro. Está escrito de una manera clara, amena. No viene en el libro Mi abuela, ahí sí no la incorporé, pero más o menos lo esencial que trata ahí se los he mencionado. Pues eso es todo, muchísimas gracias. Y tenemos un rato, si quieren hacer preguntas, me encantaría. ¿Alguien? Vaya a un micrófono para preguntas y comentarios del público para el maestro Óscar de la Borbolla. ¿Qué tal? Buenas tardes, pero voy llegando. ¿Cuál es el libro de los tres que hace mención del pensar? Revísamelo, repítemelo, por favor. De los tres libros que tiene enfrente, ¿cuál es el que hace la reflexión sobre pensar? Ah, ok. El de la realidad de pensar. ¿Y el otro de los otros de qué hablan? El de filosofía para inconformes. Ok. Pues es eso. Es un libro donde trato de presentar una crítica tremendamente mordaz de la condición humana. Es lo que me están preguntando. Explico ahí que pensar y matar son la misma cosa, que desde que se piensa se ha avanzado en la producción del armamento y cada vez se ha refinado más. Luego termina ese primer capítulo diciendo que no solamente que el hombre es el lobo del hombre, sino termina diciendo cosas peores. No solamente el pueblo tiene el gobierno que merece, sino dice ahí que el pueblo genera las ladillas que lo atormentan. Y ya después, cuando hago el primer capítulo se llama Contra la Humanidad, y cuando termino me siento un poco apiadado de la humanidad y digo que solamente cuando está muriéndose es cuando me reconcilio con ella. Entonces viene un monólogo de la muerte hablando en primera persona al lector, quitándole todos los mitos que normalmente se tienen a propósito de la muerte, porque pensamos que la muerte es una especie como de viaje, que uno se va a otro lado, a otro país, cambia uno de pasaporte, pero pues no, porque mi abuela, que ya lleva como 60 años de muerta, afortunadamente, es más, para que vean nada más que me formó bien, cuando se murió, yo tenía 8 años, y está en el Panteón de Dolores.
Yo en ese entonces coleccionaba frijoles rojos, de estos que sueltan las vainas de los colorines. A la hora de echar mi puño de tierra, encajé dentro un colorín, con la esperanza de que las ramas salieran con su cofia, le atravesaran el corazón y le sacaran gotas, y la sigo coleccionando todavía. La abuela siguió muerta a la semana, al mes, a los 2 meses. Han pasado 60 años y sigue muerta y no se ha vuelto a aparecer. De verdad, la relación entre los vivos y los muertos está completamente rota. Como dato fehaciente, los muertos se mueren para siempre. Dice eso, habla de una forma muy brutal esa muerte. Dice que no sé cómo se la imaginan flaca, que eso es una estupidez, que es una Madonna, una mujer obesa, que nada más hay que revisar su dieta, cómo se nutre en las huestes desnutridas del tercer mundo. De flaca no tiene nada. Flacos los muertos a los que les lame el esqueleto. En fin, cada uno de los capítulos es más perverso que el otro. Vienen aforismos, vienen fábulas. Es un libro multigenérico que traté de abordar el tema de este golpear a la humanidad desde todos los géneros posibles. Lo único que me faltó fue el horóscopo, pero hay manifiestos, hay una parte muy bonita en el que hablo de mi condición de ontófobo, de odiador del ser. El manifiesto de la ontofobia es una belleza. De eso trata ese libro. Y este es el de las vocales, que me imagino que conocen. No, ese que está escrito con una sola vocal, porque los locos somos otro cosmos, otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos. Nosotros no somos lo morboso, somos lo no ortodoxo, lo otro. Así con cada una de las vocales, un cuento. ¿Qué más? Otra pregunta por acá. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Escuchaba con atención lo que tú planteabas sobre sobre lo parecido, ¿sí? O sobre la entidad que hay entre la filosofía de Platón en cuanto a la Trinidad y en cuanto a la Trinidad del cristianismo, porque si Platón fue antes que el cristianismo, entonces esto nos llevaría a pensar que precisamente que el cristianismo es una copia de lo que ya estaba pensado, ¿no? Lo que ya se había dicho. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde yo podría encontrar ese pensamiento, ¿sí? de la Trinidad de Platón? ¿Y cuál sería tu posición en cuanto a esas dos filosofías? Porque creo que hay pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Entre una y otra. Sí. Gracias. Miren, la idea de la calocagatía del bien, la verdad y la belleza está en la República. Ahí es donde se habla, justamente en el capítulo, creo que es el capítulo 7, en donde viene el mito de la caverna. Ahí está lo de la Trinidad. Y el libro que más influencia tiene es el diálogo del Fedón, que es el diálogo en el que Sócrates está a punto de tomar la cicuta y platica de la inmortalidad del alma y justamente explica la metodología para que el filósofo acceda al mundo de las ideas y cómo el filósofo se debe de purificar haciendo esto. Estos son planteamientos filosóficos que están estrictamente relacionados con Platón. Me faltó decirles quizá que hay un mediador, un intérprete de Platón, que es el que hace el ajuste para el cristianismo. Es el filósofo llamado Plotino. Plotino tiene un libro justamente que es la mediación, que es, si mal no recuerdo, Eneas. Ahí es donde está. Ahora, ¿cuál es mi postura frente a esto? Para mí, la filosofía, las diferentes versiones que conozco,
es como una especie de buffet de ideas. A diferencia de la ciencia en la que se avanza de manera progresiva, porque el planteamiento de uno asimila al del otro, lo corrige, y luego el siguiente lo asimila y lo corrige, y se va rescatando. En la filosofía lo que ocurre es que son choque de trenes brutales, donde uno despedaza completamente al otro. ¿Por qué razón? Porque como se trata de pensar las bases, los fundamentos, los cimientos, cuando se rompen los cimientos, se cae el edificio completo. Entonces se proponen unos cimientos diferentes. Lo que sucede a la larga con esta cantidad de propuestas es que hay un repertorio interesantísimo de ideas que explican en algún momento ciertas cosas, y uno comprende el mundo en el que está parado gracias a esas ideas. Por decirles algo, ¿por qué me interesa a mí Platón? En este libro que les estoy citando, ahora lo recordé, el Fedón, pregunta Sócrates a sus amigos que están ahí llorando porque él se va a morir. Les pregunta si ellos piensan que es algo la muerte. Entonces contestan que sí. ¿Y en qué consiste la muerte? En la separación del alma y del cuerpo. Esto a nosotros nos suena como obvio. Nos suena obvio porque ese pensamiento se coló a las bases de los significados de la lengua española que usamos. Cuando nosotros decimos desanimado, que el cadáver está desanimado, está exánime, estamos dando por sentado que tenemos alma y cuerpo, y que la muerte justamente es la separación de lo uno y lo otro. No es una cosa que pensemos gratuitamente, la pensamos así porque se metió esa filosofía en nuestro lenguaje. ¿Por qué el español está compuesto por sustantivos y adjetivos? ¿Por qué? Pues porque Aristóteles hablaba de la sustancia, que era la forma de ser en primer lugar, y de los accidentes. Los accidentes son lo que se convierten en los adjetivos, y el sustantivo es justamente la sustancia. No sé si me voy explicando. La manera como ha penetrado la filosofía sin que nos demos cuenta en nuestras formas de hablar, en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de creer, de sentir, aparentemente uno no se da cuenta, pero revisando la filosofía, uno descubre como la genealogía de donde vienen las cosas que uno piensa. ¿Ustedes creen que siempre se pensó en el alma? No. ¿Ustedes creen que siempre se pensó en el ser? No. Les pongo nada más un ejemplo muy claro. En la época de los griegos, toda la paideia, la educación, estaba basada en los poemas homéricos. Y los poemas homéricos tienen unos seres muy poderosos, son los dioses, los inmortales, y otros seres que son muy débiles, que son los muertos. El concepto que sirve para poderse referir a los dioses son los dínatos, los que tienen la mayor dinamis, la mayor fuerza. El concepto para referirse a los muertos son los adínatos, los privados de fuerza. Si ustedes preguntan, ¿para los griegos los muertos son la nada? No, son lo que tiene menos fuerza. ¿Los dioses de los griegos son la perfección, la omnipotencia? No, son muy fuertes respecto de nosotros. El mundo para los griegos estaba marcado en estos dos extremos. Entre los dioses, que eran unos barbajanes, Zeus se transformaba en cisne para fecundar a una reina Leda, y luego tenía huevecitos
y de los huevecitos nacían Castor y Pólux, y Climenestra y Helena, la de Troya. Zeus hacía unas barbaridades espantosas. La esposa lo emborracha con néctar, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, lo emborracha para tenerlo dormido, ambrosía, para que quede dormido mientras ella y Palas Atenea hacen de las suyas contra el muro de Troya, porque Troya era protegida por Zeus, y para poderles dar el golpe necesita llegar con negligé, la esposa Hera, emborracharlo y aprovecharse de su inconsciencia para hacer de las suyas. O sea, no son dioses todopoderosos, ni son dioses perfectos. Y los muertos no son la nada total, son simplemente unas sombras que si se les da de beber sangre, como sucede cuando Odiseo baja al Hades y la reanima y platica con ellas, pueden recuperar un poco la conciencia. Entonces, el universo de los griegos estaba entre los muertos que eran faltos de fuerza y los dioses que eran muy fuertes, pero no eran ni omnipotentes ni la nada absoluta. Ha sido la evolución del pensamiento la que ha permitido llegar a estas categorías totalmente extremas, Dios como perfección y los muertos como la nada total. Cuando Dios se vuelve perfecto, hay un problema gravísimo filosóficamente hablando, se le presenta a Santo Tomás. Si Dios no necesita nada porque es perfecto, ¿por qué nos hizo? No le hacemos falta. No le hacemos falta, ¿eso qué significa? Pues significa que nos hizo, como dicen los teólogos, por un exceso de gracia. Si uno revisa la palabra gracia, es gratis. En otras palabras, Dios nos hizo porque sí. Si queríamos encontrar alguna razón de ser de nuestra existencia en Dios, cuando Dios se vuelve un ser absoluto, perfecto, ya no le hacemos falta y entonces nosotros estamos aquí, aventados al mundo, de gratis. O sea, sin razón de ser. Que es el mismo problema que tienen los existencialistas ateos, están arrojados al mundo. No sé si me explico. Nuestra forma de pensar depende de alguna filosofía que nos ha contaminado en algún momento. Por eso es tan importante revisar y pensar, porque es una manera de apartarnos de esas cosas que nos dominan. Porque casi todo está en el lenguaje. Miren, les pongo un ejemplo muy sencillo de una forma que nos domina actualmente y que ni cuenta nos damos, y con esto termino. Pierdo mi tiempo, invierto mi tiempo, gasto mi tiempo, ahorro tiempo. ¿A qué me refiero cuando digo tiempo en estos enunciados? Ahorro tiempo, pierdo tiempo, gasto tiempo. Pues me estoy refiriendo al dinero. Nosotros tenemos el tiempo asociado al dinero. Bueno, ¿y esto qué? Bueno, pues esto significa que cuando yo estoy de ocioso, perdiendo el tiempo, me siento mal. Y no obstante que mis momentos de ocio son absolutamente placenteros. Y sin embargo me siento mal conmigo mismo porque no estoy en la negación del ocio, o sea, en el negocio. Parece que no influye sobre mí, pero sin embargo es lo que gobierna mi forma de proceder, mi conducta. Es una frasecita inocua, pero no, está ahí de fondo como un significante moviendo mi conducta. La traigo rendida a mis pies, la conquisté. En el amor y en la guerra todo se vale. ¿Cómo concibo al otro? Pues como mi enemigo. Mi relación con el otro de entrada es conflictiva porque el otro es mi enemigo. O sea, el amor está pervertido por un montón de ideas que se le han venido sumando y que nosotros repetimos sin darnos cuenta. Cuando identificamos estos giros en el habla y tomamos una cierta distancia respecto de la manera como hablamos, nos podemos liberar de una bola de traumas. Insisto, por eso es que
Pensar es un acto, a más de rebelde, es un acto de autodefensa. Porque nosotros mismos somos nuestros enemigos, porque no somos nosotros, sino somos el idiota que han formado todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Óscar de la Borbolla. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, un honor.